Hoy vamos a hablar de guerra espiritual. ¿Cómo? ¿De guerra espiritual? Sí. Vamos a ver la guerra espiritual desde el ámbito en la cual usted y yo no lo hemos visto. Porque pensamos que la guerra espiritual es venir y pegar gritos, agarrarse con los demonios, hacer alaridos, hablar en lenguas y echar fuera al enemigo de nuestra casa. ¿Cierto? Pensamos que eso es guerra espiritual. Y sí, esa es una parte de la guerra espiritual. Pero hoy el Señor nos quiere enseñar de este pasaje de que está en la Escritura, y el Señor me decía, esto que vas a enseñar es guerra espiritual. Esto que vas a enseñar es guerra. Y Satanás va a hacer lo posible para que usted no pueda recibir esto, para que usted no pueda ser libre. Así que en el nombre de Jesús, yo le pido al Señor su asistencia en esta mañana para que sea Él peleando por nosotros, porque Él es Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, y Él es el quien pelea la batalla por usted y por mí. En el nombre de Jesús. Entonces vea lo que dice Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno sus hermanos sus ofensas. Ya nos podemos ir. Vamos a dejar este pasaje aquí y ya lo vamos a desmenuzar poco a poco. Antes de entrar en este pasaje y desmenuzarlo, vamos a ir detallando ciertos aspectos acerca del perdón. Porque hoy vamos a hablar del perdón y vamos a hablar de la falta de perdón. Ve, por lo que les decía que esto es guerra espiritual y tal vez usted no lo ha visto. El perdón es guerra. Pero antes de que Jesús enseñara de esto, Él venía hablándole a sus discípulos acerca de varias enseñanzas para preparar a esto que llegamos. ¿Y cuáles eran esas enseñanzas que Jesús les estaba diciendo? Una de esas enseñanzas que Jesús les dijo era que
era necesario que vinieran tropiezos. Jesús les empieza a decir, es necesario que en el mundo hayan tropiezos. Y eso se puede catalogar como ofensas. O sea, es necesario que en el mundo hayan ofensas. Mi hermano, porque el reino de los cielos se trata de un reino de relaciones. Usted y yo nos relacionamos los unos a los otros y por ende más en el servicio, cuando le servimos a Dios. Entonces, déjame decirte que siempre va a venir ofensas. Alguien se va a ofender. En medio del servicio, en medio ahí de la trata, entre nosotros mismos, puede ser que alguien se ofende. Puede ser que alguien salga lastimado, salga herido. Y entonces el Señor dice esto: es necesario que en el mundo vengan tropiezos, pero hay de aquel, por aquel que viene el tropiezo. Dice, mejor le fuera atarse una piedra de molino y echarse en el fondo del mar. Y esa piedra de molino es una piedra gigantesca. Una piedra gigantesca, y dice, átesela en el cuello y tírese en el fondo del mar. Entonces, él viene enseñando de esto. Y después de que habla de esto, el Señor les dice y les habla de la oveja perdida. Entonces, vea qué tremendo. Vea lo que el Señor preparando el terreno y les dice, ¿qué hombre que tenga 100 ovejas y se pierde una ovejita no deja las 99 y va a buscar la que se perdió? Porque lo principal que Jesús quiere darnos a entender en esto es lo que dice Mateo 18:14. ¿Y qué es lo que dice Mateo 18:14? Porque la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es que no se pierda uno de estos pequeños. Entonces, el fin de todas las enseñanzas que Jesús estaba diciendo es que ninguno se pierda. La voluntad del Padre es que Brian no se pierda. La voluntad del Padre es que Carlos no se pierda. Vale, la voluntad del Padre es que tú no te pierdas. Igual usted, Diana. Papá no quiere que te pierdas. Papá no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Pero la falta de perdón en medio de la iglesia y en medio del pueblo está haciendo que nosotros nos perdamos. Porque hay muchos que están hoy en el infierno porque no pudieron perdonar a su hermano. Y se perdieron. Se perdieron para siempre. Pero esa no es la voluntad de papá. Esa no es la voluntad de Dios. Y entonces sigue hablando Jesús y les dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solos. Bueno, ahí el Señor empieza a seguir hablando y nos da el protocolo de cómo pedirnos perdón. Y no lo voy a leer porque nos extendemos. Pero este es el protocolo de cómo la iglesia debe pedirse perdón los unos a los otros. Y entonces viene Pedro muy espiritual y le dice, Señor, entonces ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Pedro se veía aquí como muy espiritual, como diciendo, ¿qué carga yo?
si me ofenden 7 veces, yo lo perdono 7 veces. Pero ¿qué le dijo Jesús? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y todo el mundo sacando la calculadora, ¿cuánto es 70 veces 7? El asunto del perdón no es un número. El asunto del perdón es un estilo de vida. Porque tal vez usted pueda decir, ¿cuánto es? 490, ¿verdad? Tal vez usted puede decir, ya vas por la 489, solo te queda un perdón. No. Jesús lo que estaba diciendo es, si esa persona viene y te ofende, pídele perdón. Si vuelve otra vez a ofenderte, pídele perdón. Perdónalo, perdónalo, perdónalo. Porque yo le hago a usted la pregunta, ¿cuántas veces usted le pide perdón a Dios? Saquémoslo por día. Ahora saquémoslo por semana. ¿Cuántas veces usted le pide perdón a Dios por la semana? Ahora saquémoslo a los meses y a los años. ¿Cuántas veces usted le ha pedido perdón al año? No hay cuenta. No hay cuenta. Se nos perdió. ¿Qué dijo José Luis? Estamos en deuda. Pero aún así, el Padre te perdona. Aún así, el Padre nos perdona. Y entonces, vea lo tremendo de esto. Porque en el protocolo de Jesús dándole a la iglesia de cómo pedirnos perdón, sale con que todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Pero qué raro. Porque si está hablando del perdón, sale y dice que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué si está hablando del perdón sale hablando de guerra espiritual? Porque si en nosotros hay falta de perdón, por más que tú ores, por más que tú guerrees, no puedes atar nada. No vamos a poder atar nada aquí en la tierra, ni desatar nada. Por eso el enemigo ha hecho estragos en medio de nosotros. Por el simple hecho de una falta de perdón. Vea lo fuerte que es esto. Vea lo fuerte que es esto. Y vea lo que dice Marcos 11, 25 al 26. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón hace que tu oración no sea contestada. Entonces tal vez usted ha dicho: ¿por qué siento que mi oración llega hasta el techo y siento que Dios no me escucha? Porque necesitas perdonar. Vean lo que produce una falta de perdón. Y es que esto es lo rajado, porque Dios perdona cualquier pecado, ¿cierto? Usted puede ser lo más vil y menospreciado escoria del mundo,
asesino, lo que usted quiera más bajo de este mundo. Y si usted se arrepiente, Dios te perdona. Pero aquí dice la escritura que si usted no perdona, el Padre no te puede perdonar. Si usted no perdona, el Padre que está en los cielos tampoco te podrá perdonar. Y ya vamos a ver por qué. Porque para entender esto, ¿por qué el Padre no perdona a aquel que usted no quiere perdonar? Vamos a ver entonces qué es el perdón. El perdón, mi hermano, es la palabra griega apiemi y significa despedir, significa hacer salir, significa absolver, significa cancelar una deuda, significa soltar. Y esto era lo que Dios me decía. El perdón es el acto de amor, bondad, misericordia, gracia, justicia de Dios hacia su amada creación, aun cuando no lo merecíamos por todos los delitos que llevábamos encima. Usted y yo tenemos que entender que nosotros llevábamos una deuda por los delitos que hemos cometido y que habíamos cometido, por el pecado, por la rebelión. Nuestro destino era el infierno. Era lo único que merecíamos. Teníamos que pagar la deuda. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, a pesar de que no lo merecíamos, nos perdonó, te lavó, te dio anillo, te entregó un vestido, te lavó los pies, te santificó, te redimió y te hizo su esposa. ¿Por qué le estoy diciendo esto a usted? Porque a veces nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y el Señor me decía, es que muchos a veces no entendemos el amor de Dios, la misericordia de Dios. Por eso el salmista David decía, que la misericordia es mejor que la misma vida. Porque usted puede tener vida aquí natural, pero si la misericordia no te alcanza, la vida se va a esfumar. Y nos vamos a perder eternamente. Vea lo que dice Miqueas, capítulo 7. Miqueas capítulo 7, 18 al 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El deleite del Padre es la misericordia. Y dice el 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y ahora vea lo que dice Oseas, ahí cerquita de Miqueas. Oseas capítulo 6, versículo 4 al 6. Dice la palabra: mi pueblo fue destruido. No, perdón, ese no es. Oseas 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ok. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Por qué conocimiento de Dios? Porque al usted conocer al Padre, al usted conocer a Jesús y al Espíritu Santo, usted se va a convertir en la esencia de Dios caminando aquí en la tierra. ¿En qué sentido? En que así como Dios perdonó al mundo, usted también va a perdonar a su hermano que está a la par. Por eso dice: conocimiento de Dios. Cuando usted conoce al Padre, cuando usted conoce a Dios y usted entiende lo que hizo Jesús por usted en la cruz del Calvario, mi hermano, y eso se mete dentro de usted no puede salir falta de perdón. Es imposible. Es imposible. No puede. Porque el amor del Padre está en ti. Y yo lo pude entender de esta manera. El conocimiento de Jehová, al conocer a Dios, es cuando tú comes del árbol de la vida. Al usted comer del árbol de la vida, va a venir la esencia de Dios a usted. Yo no sé si usted me comprende. La esencia de lo que es Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es piadoso. Y cuando usted come de Él, cuando usted come del fruto, esas cualidades, esa esencia que es Dios, va a estar en ti. Va a estar en ti, va a estar en mí. Y entonces aquí donde la gloria se la lleva Dios, porque no es perdonar en tus fuerzas, porque en tus fuerzas no podemos perdonar a nadie. Y eso es lo que todo el mundo dice: es que no puedo perdonarlo, no siento perdonarlo, porque no es en tus fuerzas. Es a través del Padre, a través de ti, que Él te da la gracia para que puedas perdonar. Pero vea lo que dice Oseas, porque yo solo le leí el versículo 6, pero no leí el 4 y el 5. ¿Por qué Jesús habló del 6? Porque vea lo que dice el 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra, oiga, hablando de piedad, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por causa los corté, dice,
por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiere decir que muchos de nosotros, la piedad es como la nube de la mañana que se desvanece, o como el rocío de la madrugada que también se desvanece. Sé que hoy no va a haber muchos amenes, pero yo sé que Dios nos va a ayudar. Entonces, si usted y yo no podemos perdonar, quiere decir que todavía hay Satanás en medio de nosotros. Todavía huele ahí a diablo. Todavía huele ahí a azufre. ¿O no lo dijo Jesús que el que aborrece a su hermano es homicida? ¿O no le dijo Jesús a los fariseos: vuestro padre es el diablo, porque ustedes me quieren matar? O sea, eran homicidas. Querían matar a Jesús. Y si usted y yo nos aborrecemos, quiere decir que todavía hay Satanás. Todavía hay diablo ahí en medio nuestro. Por eso el conocimiento de Jehová tiene que venir a nosotros. El conocimiento de Dios. Lo único que sale del Padre es perdón. De Dios no puede salir rencor. De Dios no sale rencor, mi hermano. De Dios no sale odio. Porque Él es amor. Pero hay a veces que a nosotros nos revolcamos dentro de nosotros mismos por el odio que nos manejamos, o por el rencor que ha habido en medio nuestro. Y es que muchas veces decimos: yo lo perdono, pero no has perdonado. Yo lo perdono, no, yo ya lo perdoné, pero mejor de lejitos. Wow. Pero mejor de lejos. Yo les quiero hacer una pregunta. Cuando usted le pide perdón a Dios y Dios le dice a usted: yo te perdono, pero mejor de lejitos, ¿verdad que no? Yo te perdono, hija, yo te perdono, hijo, pero mejor ándame de lejitos, porque sé que me vas a volver a fallar. Ve que no hay muchos amenes. Entonces, ¿por qué tú dices: yo te perdono, hermano, lo que tú me hiciste, pero yo mejor le ando de lejos a él ya? Si él se sienta ahí, entonces yo me voy a sentar allá. Vea, mi hermano, y me anda un fuerte dolor de cabeza. Porque aquí estamos batallando. Aquí estamos batallando. Cada vez que perdonamos es un recordatorio
de Dios perdonándonos a nosotros cuando no lo merecíamos. Y entonces aquí es donde viene la cruz. Dios perdonando al hombre. La parte vertical. Y la parte vertical es el hombre perdonando al hombre. Entonces, vean lo que hablaba del conocimiento de Dios. Si usted no tiene el conocimiento de Dios, la parte vertical, que es Dios perdonándote a ti, tú no vas a poder perdonar al hombre. Porque cada vez que perdonamos es un recordatorio de lo que Cristo hizo a usted y a mí. Y esto lo vemos en Hechos. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60. Hechos 7, 55 al 60 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saúl. El apóstol Pablo estaba ahí. El apóstol Pablo estaba presenciando la muerte de Esteban. Y él era el que perseguía a los cristianos para matarlos. O sea, el apóstol Pablo era un asesino. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Déjeme tragar agua. Dice que Pedro estaba pronto a morir y estaba siendo ejecutado delante de fariseos, delante de líderes religiosos. ¿Por causa de qué? Por causa de predicar de Cristo, por causa de anunciar el evangelio de la salvación. Y dice que él estaba de rodillas, de rodillas. Y mientras le lanzaban las piedras para ejecutarlo, para matarle, dice que él vio el cielo abierto. Y dice que vio al Padre y a uno sentado a la diestra del Padre, a Jesús. Y esto lo llenó más de ira y enojo, y con más fuerza le tiraban las piedras. Y estando él ahí de rodillas, siendo apedreado, yo me imagino todo moreteado, ensangrentado, aguantando el dolor. Y ahí mismo, lo único que salió de su boca y de su corazón fue: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y la Biblia Kadosh dice que Esteban, vio a uno que se puso de pie.
Dice que vio al Padre. La versión Kadosh dice que vio al Padre y a uno que estaba de pie a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hizo Esteban llamó la atención del maestro. Lo que hizo Esteban llamó la atención de Jesús, porque él está sentado en el trono, lleno de gloria, de poder y de majestad. Pero dice que él empezó a ver a Esteban pidiendo misericordia, pidiendo perdón. Y entonces Jesús se acordó de él perdonando al mundo en la cruz y se tuvo que poner de pie. Se tuvo que poner de pie. Oh, mi hermano, Jesús se levantó del trono para presenciar lo que él estaba viendo en su hijo. Seguramente, esto lo digo yo, no lo dice la escritura. Seguramente Jesús le dijo al Padre: ese se parece a mí. Padre, ese se parece a mí. ¿Ven lo importante que es el perdón? ¿Entiende usted la dimensión del perdón? Vamos rápido, porque se me va el tiempo. Pero lo tremendo aquí, mi hermano, es que Esteban perdonó a alguien que lo estaba matando, que lo estaba asesinando. Y nosotros cualquier ofensa, cualquier malentendido entre nosotros no la queremos perdonar. Pero él estaba siendo ejecutado. Y escuché vi esta frase que me llamó mucho la atención y se la quiero compartir con ustedes. Matar a Goliat te va a llenar de aplausos. Matar a Goliat te va a llenar de aplausos. Pero perdonar a Saúl revelará los frutos que hay en tu corazón. Matar a Goliat te va a llenar de aplausos. Cuando David mató a Goliat, hubieron danzarinas, mi hermano, que empezaron a danzar y empezaron a cantar. Saúl mató solo a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y hubo una algarabía, una fiesta, porque David se echó a Goliat, se echó al enemigo. Y siempre vemos lo más tremendo de David: se echó a Goliat. David mató a Goliat. Esa es la hazaña más tremenda que hizo David. Pero para mí lo más tremendo que hizo David no fue matar a Goliat. Fue que estando delante de su enemigo, que lo quería asesinar, y Dios le dijo, el siervo o el general del ejército, no me acuerdo, le dijo: David, Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Mátalo. Mátalo. Y David dijo: no, porque yo no puedo tocar al ungido de Jehová. Y Saúl ya había sido desechado por Dios. O sea que él ya no era el rey. Ya él no tenía el manto de autoridad, pero aún así David decidió ver la autoridad que había en él y decidió perdonarlo y no lo mató.
¿Cuántos Saúl tenemos que perdonar en medio nuestro? ¿Cuántos Saúles tenemos que perdonar en medio de nosotros? Y ahora sí, vamos a desmenuzar Mateo 18, 23 al 35. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Mateo 18, 23 al 35. Vea qué tremendo. Y quiero que 3 personas me ayuden. 3 personas así rápidamente. Jorgito, no sé si José Luis puede venir. Y tal vez Julito. Para yo hablar de esto y ustedes como que me lo dramaticen. Quédese aquí, quédese aquí. Vean, Mateo 18, pónganse de frente para que no le den las espaldas al pueblo. Mateo 18 habla de que el reino de los cielos es semejante a un rey. Ok, entonces, lo primero que usted y yo tenemos que saber es que estamos en el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Y en el reino de Dios, obviamente tiene que haber un rey. Bueno, en este caso, el rey va a ser Julito. Mi hermano, no es porque usted no sea rey, no se sienta mal. Dios nos ha hecho a todos reyes y sacerdotes. Julito en este caso es el rey. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces, aquí está el siervo número 1 y el siervo número 2. Pero resulta que el siervo número 1 le debía 10,000 talentos al rey. Y entonces el rey vino a pedirle cuentas de que pague lo que le debe. 10,000 talentos. La Biblia Kadosh habla de millones. Habla de millones. Y entonces el rey le dice: vas a tener que vender a tu esposa, a tus hijos, a tu familia para que me puedas pagar, para que me puedas cancelar la deuda que me debes. Y entonces el siervo se postró ante el rey y le pidió misericordia y le dijo: Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Pero vea lo rajado y vea lo tremendo, que dice que el rey fue movido a misericordia. El rey fue movido a misericordia. Algo pasó dentro de las entrañas del rey que hizo que él lo perdonara. Entonces, mi hermano, si quiere se pone de pie. Vean, un trabajador en ese tiempo al día ganaba un denario. Entonces, el trabajo de un hombre al día era un denario. Un denario. ¿Ok? Pero aquí está hablando de talentos. Dice que el siervo le debía 10,000 talentos. Un denario equivale, un talento, perdón, equivale a 5,000 denarios. Entonces, un talento son 5,000 denarios. Y entonces, si sacamos el trabajo del hombre, ok, Padre, Rey, ten misericordia a mí, yo voy a trabajar para poder pagarte la deuda.
Si lo sacamos en horas de hombre, para que el siervo pudiera pagarle al rey, tenía que trabajar 150,000 años. ¿Entiende usted ya la magnitud? Era una deuda que no se podía pagar. Era una deuda impagable. Por más que vendiera a su esposa, por más que vendiera a su familia, por más que hiciera todo lo que tuviera que hacer, nunca iba a poder pagar esa deuda. Y el rey lo sabía. Porque aquí usted puede decir, el rey es malo, porque ¿por qué le dijo que vendiera a su esposa y a su familia? Pero dos cosas aquí. Uno, el rey es rey y puede hacer lo que le da la gana. Y dos, el rey sabía que él no la podía pagar, aún vendiendo a su esposa y su familia. Entonces, ¿por qué el rey le dijo eso? Porque el rey lo único que quería era que el siervo se humillara ante él y le pidiera perdón, misericordia. Dios aquí está hablando. Y Dios aquí está revelando el corazón del papá. Porque papá lo único que quiere es que usted y yo nos arrepintamos de todo corazón. Eso es lo único que el Padre anhela y desea. Y entonces el siervo se postró, el rey lo perdonó. Pero aquí el rey se hace un lado, hágase un lado, Julito. Y dice que el siervo tenía un compañero en su trabajo, otro siervo. Pero este siervo le debía a él solamente 100 denarios. 100 denarios. $100, como hablamos de que un denario era el trabajo, el salario de un jornalero al día, entonces quiere decir que 100 denarios eran 100 días de trabajo, 3 meses. El hermano, el siervo, lo que ocupaba eran 3 meses de trabajo nada más para poder pagarle la deuda. Pero entonces dice que él se topa al siervo y le dice: usted me debe 100 denarios, págueme. Pero la Biblia Kadosh dice que lo estaba estrangulando, que lo agarró del cuello y que le empezó a gritar: págame lo que me debes. Y entonces el siervo también se postró ante él y le dijo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré lo que te debo. Pero dice que el siervo no lo quiso perdonar y dice que fue y lo metió a la cárcel hasta que él pagara todo lo que le debía. Y entonces dice la escritura que sus consiervos vieron el asunto. Vieron el asunto. Ellos vieron cómo el rey perdonó al siervo y vieron cómo el siervo no quiso perdonar a su siervo, a su hermano. Y entonces dice que ellos se angustiaron y fueron a hablar al rey y le contaron todo lo que había pasado. Entonces viene el rey a arreglar cuentas con su siervo y le dice: siervo malvado y negligente, toda esta deuda yo te perdoné y tú no pudiste perdonar esta pequeña deuda, esta pequeña ofensa. Esta pequeña ofensa no quisiste perdonar. Por tanto,
vas a ir tú a la cárcel. Y dice que lo entregó a los verdugos. Si quieres se sienta, Julito. Gracias. Gracias, mis hermanos. Vea lo fuerte aquí. Vea lo tremendo aquí. Que cuando el primer siervo le pide perdón al rey, el rey dice que fue movido a misericordia. Como cuando dice la escritura que Jesús vio a las multitudes y las vio golpeadas, las vio dolidas, las vio atadas por Satanás, enfermos, en esclavitud. Y dice que fue movido a misericordia y tuvo compasión de ellas, dice. Y él mismo bajó a sanarlas, a liberarlas, a limpiarlas. Eso fue lo que sintió el rey en ese momento. El rey sintió la desesperación del siervo, de la deuda que no podía ser cancelada. Él pudo sentir la desesperación, tal vez la tristeza que el siervo podía experimentar o sentir en ese momento. Y dice que tuvo pasión, tuvo piedad y tuvo misericordia y lo perdonó, aun cuando no lo merecía. Porque lo que él merecía era pagar la deuda. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Nuestro destino era la cárcel, el infierno. Y es que este es el problema del perdón. Porque hemos visto que nuestros pecados son pequeños. Y aquí está la diferencia. El pecado de Dios, del hombre hacia Dios, es el pecado de los 150,000 años. Para que me puedan entender. Y el pecado entre el hombre y el hombre es el pecado de los 100 denarios. Pero el asunto está que la iglesia ha visto el perdón de Dios como si fueran los 100 denarios. Por eso la iglesia no puede perdonar, porque no ha visto la dimensión del perdón del Padre, que era una deuda impagable, que era una deuda que no se podía cancelar. Pero dice la escritura que Dios quiere misericordia en vez de holocaustos, y conocimiento de Dios en vez de sacrificio. Entonces aquí está el conocimiento de Dios. Cuando usted entienda que Jesús perdonó tus 150,000 años, cuando usted entienda eso, para usted va a ser fácil perdonar al que te debe 100 denarios. Quiere decir que este siervo no entendió el perdón, porque él pensaba solo en él mismo. Y eso es lo que pasa en el perdón. Buscamos el perdón de Dios. Dios, perdóname a mí, libértame a mí, sáname a mí. Pero el perdón no es en base a ti. El perdón de los hombres, el perdón entre los hombres no es para tu bienestar, es para sacar al que está en la cárcel.
para sacar al que está en esclavitud. Porque cuando Jesús nos perdonó, Él no estaba pensando en Él mismo. Él estaba pensando en usted y en mí. Perdonándonos. Perdonándonos. Entonces, quiere decir que este siervo no le importó el bienestar de su hermano. No le importó y lo metió a la cárcel. Entonces aquí viene el asombro del rey, porque el rey dice: ¿cómo es posible que yo te perdoné esta gran ofensa y usted no pudo perdonar esto tan pequeño? Entonces, si alguien te hace una ofensa grande, mucho menos la vas a poder perdonar, porque eres un siervo malo y negligente. Y dice que lo entregó a los verdugos, y los verdugos son espíritus atormentadores. Quiere decir que la falta de perdón hace que usted entre a la cárcel y seas atormentado por demonios. Porque la falta de perdón hace que dentro de ti se empiece a revolver los demonios y empiecen a lancetearte y empiecen a torturarte con rechazo, con dolor, con ira, con rencor, egoísmo. Y estás en una cárcel. Estás en una prisión de oscuridad, siendo atormentado. Pero lo más tremendo de esto, mi hermano, es que dice al final que el que no perdona a su hermano va a ser echado al lago de fuego. O sea que la falta de perdón es serio. Si entre nosotros no puede haber perdón, mi hermano, dice la escritura que el destino es el lago de fuego. Pero eso es lo que no quiere papá. Porque ¿qué le leía al principio? Que la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Es que ninguno se pierda. Entonces, 12:15. ¿Me dejan unos 15 minutos más? Amén. Entonces me decía el Señor que para poder restaurar esto necesitamos restaurar las relaciones. Necesitamos restaurar las relaciones. Y vea qué fuerte esto. El perdón libera, el perdón restaura y fortalece la relación rota. ¿Aló? El perdón restaura la relación rota. Entonces, yo creo que a muchos no les va a gustar esto. Pero como les decía, decimos, yo te perdono, pero mejor de lejos. Vieras que eso delante del Padre no es perdón. Porque según la Biblia, el perdón es para restaurar la relación y que sea más fuerte que al principio.
La relación que usted y yo teníamos con Dios era rota. Nuestra relación era rota. Usted y yo no podíamos acercarnos a Dios. No había acceso. Era una relación rota. Pero Dios vino a buscarnos y vino a perdonarnos, y Él vino a restaurar esa relación, porque Él no quería que estuviera rota. Y como les dije, entonces Dios no dijo: yo te perdono, pero mejor de lejos. No, Él te perdonó, me perdonó y me sentó, nos sentó en su regazo. Entonces, esto es lo que llamamos gracia, porque es algo que usted y yo no merecíamos. O sea, que usted se haya rebelado en contra del rey, de acuerdo a las ordenanzas y los estatutos del rey, y usted los incumpliera, es como que usted aquí incumpla la ley judicial. De ahí el destino suyo es ir a la cárcel. Ese era nuestro destino. Pero el rey tomó las ropas de prisionero que usted y yo teníamos y se las puso Él para liberarnos a nosotros. Y no solamente nos liberó, sino que nos dio anillo, nos dio vestido, hizo una fiesta, hizo un banquete, porque la relación se había restaurado. Entonces Dios me hablaba a mí de la relación, de la relación entre nosotros mismos como pueblo, como iglesia. Y Dios me hablaba de las deudas pequeñas. Y Dios me decía: hay en medio del pueblo pequeñas zorras que han echado a perder el viñedo, que tal vez no es una falta así como muy grande, como decir, vea, es que cómo hago para que usted me entienda. Es totalmente diferente perdonar a alguien que te violó, ¿verdad? Eso es muy fuerte. A alguien que te violó o que hizo algo muy grave, muy fuerte, mi hermano, eso es rudo. Como cuando Gigi Ávila contó el testimonio de que su yerno, perdón, mató a su hija. Eso es algo muy fuerte, mi hermano. Mató a su hija y Dios lo mandó a donde él estaba en la cárcel a pedirle perdón. O sea, no fue que el hombre que mató a su hija le pidió perdón a él. No, Dios lo mandó a pedirle perdón, a que lo perdonara. Tal vez eso no se mueva dentro de la iglesia. No sé si me entienden. Tal vez eso no se vea dentro de la iglesia. Cosas así muy graves o muy fuertes. Pero las pequeñas zorras, dice Cantares 2:5, son las que echan a perder el viñedo. ¿Y qué son las pequeñas zorras? Las indiferencias. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted piensa. Por eso Julio leyó al principio: todos sean de un mismo parecer. Tal vez yo tuve una pequeña disconformidad con mi hermano Julio, y tal vez no es algo grave, es algo pequeño, es algo mínimo, pero eso hizo que yo me apartara de Julio. Eso hizo que la relación hubiera un quiebre ahí. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia. Inconformidades, disgustos, malos entendidos,
formas de pensar o formas de parecer que no son, ha hecho que la relación en el cuerpo esté quebrada y esté rota. Y entonces aquí es donde Dios nos da la llave. ¿Y quieren saber cuál es la llave? Primero es el perdón, obviamente. Pero hay una llave que el Señor nos habla en las palabras y es la paz. La paz. Vea lo que dice Corintios 2, 10 al 11. Segunda de Corintios 10 al 11 dice. Segunda de Corintios 2, 10 al 11. Dice la palabra: dice, y al que vosotros perdonáis, hablando el apóstol Pablo, al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y el versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiere decir que la falta de perdón y la relación rota entre nosotros hace que Satanás gane ventaja. Hace que Satanás empiece a hacer destrozos en medio de nosotros. Y tal vez decimos: ¿por qué el hermano se enfermó? ¿Por qué está viniendo tanto ataque? ¿Por qué está pasando esto y lo otro? Zorras pequeñas, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. De hecho, médicamente hay un montón de enfermedades que son originadas por la falta de perdón. Hay cánceres que son originados por la falta de perdón. Y la mayoría de las enfermedades son de origen almático. Por esta causa, por no perdonar. Diga conmigo: paz. Vamos a borrar aquí. Ya solo me queda media hoja, hermanos. Tengan paciencia. Diga conmigo: paz. Relaciones rotas. ¿Qué dice la escritura? Que nosotros somos huesos, ¿cierto? Y que nosotros somos hueso de su hueso y carne de su carne. Yo soy muy mal dibujante. Este es Jesús. Ahí le hice la corona. Señor, perdóname por un dibujo tan feo. Y dice que nosotros estamos dentro de Cristo, porque somos parte de su cuerpo. Por eso dice Apocalipsis que a los tibios Él vomitará de su boca. Porque como estamos dentro de Él, el que es tibio
va a causar un repudio y va a hacer que lo vomite, porque estamos dentro de él. ¿Y en qué está? ¿Y cómo estamos dentro de él? En forma de huesos. Entonces, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de la iglesia a nivel mundial del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros individualmente es un hueso. Entonces, imagínense, el cuerpo del Señor Jesús es gigantesco. Vamos a hacer aquí un hueso. Usted y yo somos ese hueso. Pero cuando hay relaciones rotas en medio del cuerpo de Cristo, el hueso se quiebra. El hueso se fragmenta y se quiebra. Y entonces en la Biblia, para poder restaurar esa relación rota, Dios estableció su palabra, paz. Paz, que en griego se escribe Eirene. No la hermana Irene, Eirene. Y esta palabra, Eirene, en el griego, en el ámbito de los médicos y en el ámbito de la medicina, cuando un hueso se quebraba y hacían todo el proceso para soldar el hueso, hoy podemos ver que a usted lo enyesan. Ese es el proceso, ¿verdad? A usted lo enyesan para que el hueso se vuelva a unir. Cuando eso pasaba, en esta palabra decían que el hueso estaba en paz, o que estaba Eirene, estaba en paz. Porque cuando es enyesado, yo no soy doctor, pero investigué un poco, y si aquí hay alguien médico y sepa explicarlo mejor, pues gloria a Dios. Pero cuando se enyesa aparte el hueso quebrado, se produce un hematoma, ¿cierto? Que es sangre, y empieza a curar la parte fragmentada, y después de eso se hace un callo. Se empieza a originar un callo. Se empieza a originar un callo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que este hueso que estaba roto con este se pueda unir? Pero este callo es tan fuerte en ese momento, es tan fuerte que es casi imposible que el hueso se vuelva a partir. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando Dios establece la paz en medio de nosotros a través del perdón, la relación que ha estado rota viene a fortalecer más esa relación que se rompió. Y si no me cree, vea lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, 12 al 14 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Oiga, si usted tiene queja con su hermano, si usted tiene una diferencia con su hermano, si usted tiene algo ahí, mi hermano, usted sabe
Es más, usted sabe cuando alguien anda indiferente. Usted sabe cuando usted va a saludar a alguien y esa persona anda serio con usted. Y usted dice, uy, pero ¿qué le pasó? Yo lo vine a saludar como siempre. Y no me quiso saludar, o me volteó la cara, o me hizo un gesto raro. Usted sabe cuando hay una pared ahí. O cuando usted en su corazón alberga esa pared a su hermano. Y Dios dice, si usted siente eso, si en usted hay eso, dice, de la manera que Cristo perdonó, nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice, y sobre todos, y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Oiga, y el 15, y la paz de Dios, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en ustedes, que fuimos llamados para habitar en un solo cuerpo. Las quejas, las indiferencias, las relaciones rotas han hecho que no seamos un solo cuerpo. Por eso necesitamos la paz de Dios. Y vea lo que dice Romanos 16 al 20, y ya con esto termino. Este es el último pasaje. Romanos 16 al 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No dice el Dios de amor, no dice el Dios de la guerra, dice el Dios de paz, el que vino a restaurar las relaciones. Y cuando la paz de Dios se establezca en nosotros, Él mismo aplastará a Satanás que se ha metido en nosotros y en medio de la iglesia por causa de la falta de perdón. Él mismo lo va a venir a aplastar. ¿Cuántos dicen amén?